Buenas tardes, queridos hermanos. El último día que estuvimos juntos, hablando sobre el tema del santuario, estuvimos hablando sobre la puerta estrecha. Estuvimos viendo cómo hay una puerta ancha en el tabernáculo, que es la puerta del atrio, por el que muchas personas entran, por el que miles fueron hasta la cruz, porque el altar es la cruz. Pero vimos que luego la segunda puerta, la del lugar santo, se estrecha, se convierte en la mitad exactamente, porque 20 codos tiene la del atrio, 10 codos tiene la del lugar santo, y los 5 codos que tiene la del atrio de altura se multiplican por 2 y suben a 10 codos, con lo cual se me está diciendo que se estrecha y además los requerimientos de santidad, es decir, los requerimientos hacia Dios, aumentan. No había ningún requerimiento en la puerta del atrio porque el mueble no está delante de la puerta, sino que está detrás de la puerta, es decir, no hay ningún requerimiento para ir a Jesús, pero para entrar al lugar santo veíamos que había un mueble delante de la puerta que era la fuente. Y en esa fuente Dios dijo a los sacerdotes que ya habían sido lavados completamente al lado del altar, en la puerta del atrio. Ahí habían sido revestidos de blanco, que representa la perfecta justicia de Jesús, y Dios les dice a esos sacerdotes que se supone que ya están salvos, que ya están limpios de pecado, que ya han sido hechos sacerdotes de Dios, les dice, bueno, ahora tendrás que lavarte las manos y los pies todos los días en la fuente de bronce. Si no lo haces así, morirás. Y veíamos que ese es el proceso de santificación, y descubríamos que la fuente de bronce, hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, y vimos qué eran los espejos, lo dice Santiago, lo dice Pedro, lo dice Pablo, vimos que los espejos representan, ¿qué? La ley de Dios, la palabra de Dios, donde yo tengo que mirarme continuamente, y aunque haya sido bautizado, todos los días tengo que mirarme en la palabra de Dios para ver si mi vida está correcta, si sigo caminando con Jesús, si mis obras, que son mis manos, están limpias, o tengo que acudir a Jesús a pedirle perdón. Y automáticamente descubríamos que ese mueble es un espejo que solo me muestra cuál es mi problema, si voy bien, si voy mal, como la ley, ¿verdad? Me muestra si voy bien, si voy mal. Pero si voy mal, ¿cuál es la solución? La solución la descubríamos en el agua, ¿verdad? Y descubríamos que el agua representa... ¿A quién representa el agua? Representaba 3 cosas el agua. Representaba la palabra de Dios, representaba a Jesús y representaba, ¿qué más? El Espíritu Santo. Así es que los 3, la palabra de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, trabajarán diariamente para limpiar mi vida y lograr que mi vida sea la de un verdadero sacerdote, un auténtico hijo de Dios, y a partir de ahí yo podré trabajar con los demás. Porque recordad que Dios le dice a los sacerdotes, antes de hacer nada absolutamente en mi santuario, antes de hablar con las personas que vienen temprano por la mañana a ofrecer sus sacrificios, antes de nada, tú tendrás que lavarte las manos y los pies. Con lo cual Dios me está diciendo, tendrás primero tú que santificar tu vida, limpiar tus pecados, para luego poder ser un ejemplo para los demás. Y si no haces eso, morirás. Y recordemos cómo Jesús se lo recuerda a Pedro, ¿verdad? Cuando le quiere lavar los pies, que es el mismo sacerdotes, solo que Jesús cambia ahí unas cositas, y Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y Jesús le dice, pues si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le dice. Con lo cual le está diciendo, no entrarás en el reino de los cielos, es decir, morirás. Lo mismo que le dijo a los sacerdotes. Y entonces Pedro le dice, lávame entero, Señor. Y Jesús le dice, no, ya estás totalmente lavado, es decir, ya estás bautizado, lo único que te hace falta ahora es lavarte los pies. Y descubríamos que Jesús... Lo único que cambia es que antes los sacerdotes se lavaban sus propias manos y sus pies. Pero ahora Jesús dice, no, ahora tú vas a lavar tus manos lavándole los pies a tu hermano. Con lo cual Jesús me está diciendo, a través del servicio abnegado a tu hermano, tú le mostrarás y le guiarás por el camino correcto, el camino de la humildad, el camino del servicio. Tú le mostrarás que si alguien ha cambiado tanto tu vida como para servirle abnegadamente y con pleno amor, él
va a querer conocer quién es ese. Y automáticamente tú le estarás guiando por el camino correcto. Así es que, mis hermanos, descubrimos que el proceso de justificación se daba en el altar, para el cual no hay ningún requerimiento previo, solo aceptar a Jesús como mi Salvador personal, arrepentirme de mis pecados y confesárselos a Él. Y la segunda parte, el segundo mueble, me indica que sí hay un requerimiento para entrar a formar parte del pueblo de Dios, y es que una vez he sido hecho discípulo y sacerdote de Dios, a través del bautismo, entonces tengo que buscar la santificación en mi vida, es decir, la transformación, es decir, tengo que parecerme cada día más a mi Salvador y a Jesús. Elena de White define santificación, y es una definición bien cortita, como aquel que está constantemente de acuerdo con Dios. Aquel que está constantemente de acuerdo con Dios. ¿Y cómo puedo estar constantemente de acuerdo con Dios? Únicamente empapándome de Él, mirándole todas las mañanas temprano, si es posible a mediodía también, como hacía Daniel, y por la noche también, acudiendo a su palabra, a través de la oración, pidiéndole perdón por aquellas cosas que haya hecho mal, y pidiendo el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme mi vida completamente y realmente mantenga mis vestiduras blancas de sacerdote inmaculadas todos los días. Porque el problema es que si yo muero y una mancha ha manchado mis vestiduras blancas y yo no me he arrepentido, voy a tener un problema. Por eso Daniel acudía varias veces al día a limpiar cualquier mancha que hubiera manchado sus vestiduras ante Dios, en el agua del lavacro, en el agua de la fuente, y ahí pedía el Espíritu Santo y la unción de su poder para él poder ser un auténtico sacerdote que diera constante testimonio a los hombres de Babilonia y a la corte del rey donde le había tocado estar. Para una gran parte del cristianismo, esto de las distintas fases de la salvación no existe. Únicamente creen que todo se termina a través de la justificación por la sangre de Cristo, se quedan en la puerta ancha, se quedan ahí en esa puerta primera, junto al altar de bronce, y ellos dicen, bueno, la fe de Jesús me limpia, me salva, y simplemente desde aquí yo ya espero a Jesús en su segunda venida, porque una vez salvos, salvos para siempre. Y automáticamente se quedan aquí, mis hermanos, se quedan ahí. Y vimos en un tema que dimos el viernes, el último viernes fue este viernes, sino el anterior, vimos lo que significaba el pisoteo del santuario y vimos que había parte del cristianismo que durante 1260 años pisoteaba esta zona de aquí, pero luego vimos que llegó la Reforma y la Reforma restituyó esta zona de aquí, pero ¿qué ocurrió? Comenzó a pisotear el lugar santo, es decir, pisoteó todo lo que era la santificación. Por eso el mundo evangélico rechaza la ley de Dios, rechaza todo el proceso de santificación y dice, no, yo ya he creído en Jesús, ya soy salvo. Y se quedan en una creencia sentimentaloide, vamos a decirlo así, pero realmente no hay una transformación profunda de la vida. Y esto Jesús dice, no, esto no funciona, porque por sus frutos los conoceréis. Así es que el plano del tabernáculo me guía por el camino correcto de la salvación y me dice que hay dos puertas que yo tengo que atravesar. Primero la puerta del atrio y luego tengo que atravesar, una vez hecho sacerdote, tengo que atravesar la segunda puerta, la puerta del lugar santo y llegar hasta aquí, llegar hasta este mueble, hasta el altar de oro. Fijaros que hay dos altares, ¿verdad? Es el único mueble que se repite dos veces en el tabernáculo. Este es el mundo condenado a muerte, por el fuego ese que no se apagaba nunca, condenado a muerte por sus pecados. Y ya describimos eso. Pero Dios me dice que si yo he aceptado a Jesús aquí, que ha muerto en el fuego por mí, entonces yo debo de continuar, aquí se me ha revestido de lino blanco, y yo, convertido en sacerdote, debo de continuar para entrar aquí, que es donde está realmente el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, esperando a las puertas del cielo, que se abran las cortinas del lugar santísimo, que Cristo salga del juicio y venga en su segunda venida
a recogernos. Así es que todos los verdaderos cristianos, el auténtico pueblo de Dios, esperará aquí, al lado del altar de incienso. Y ya lo describiremos eso cuando estudiemos algo más ese mueble. Y descubriremos por qué en Apocalipsis dice que todos los que habían sido decapitados y muertos por el testimonio de Jesús, ¿dónde estaban? ¿Estaban dónde? Estaban aquí, mis hermanos. Estaban ahí, en ese altar de oro. ¿Y ahí qué esperaban? Están clamando por el juicio, están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengas? Nuestra sangre, igual que la sangre de Abel que clamaba, pues la sangre de ellos clama también al cielo, están pidiendo el juicio de 1844. Y vemos que ahí se produce el juicio de 1844 para que todos los que han llegado a este altar puedan realmente ser hallados plenamente en el cielo a través del juicio, inscritos en el libro de la vida o borrados del libro de la vida, y se sabrá a través del censo de este juicio de aquí quién va a formar parte del pueblo de Dios. Así es que hay una obra que debe ser hecha después de la obra de la justificación que Jesús hace en la cruz, y es la obra de la santificación. Es una obra de naturaleza progresiva que dura toda la vida. Y además aparece bien nombrada en la Biblia. Fijaros lo que dice Pablo en Romanos 6:22. Ahora pues, que habéis sido libertados del pecado, ¿dónde hemos sido liberados del pecado? ¿En qué mueble? ¿En qué mueble hemos sido liberados del pecado? En el altar de bronce, en la cruz, ¿de acuerdo? Ahí hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, convertidos en sacerdotes que van a servir a Dios. Y esto se llama justificación. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, después de la justificación viene la santificación. Y se dice ahí que es el fruto. Así es que por eso Jesús dice que a los verdaderos hijos de Dios, por sus frutos los conoceréis. No dice por su fe, dice por sus frutos los conoceréis. Porque una fe sin frutos, que es sin obras, como dice Santiago, es una fe muerta. Es una fe que no me sirve. Satanás también tiene fe y tiembla y su vida no cambia. Así es que ¿de qué sirve tener mucha fe? Y más que Satanás no creo que tenga nadie, si no hay transformación. La fe verdadera transforma, y si no transforma, no es una fe verdadera. Por eso, la santificación va íntimamente ligada a la verdadera fe. Si Cristo realmente ha limpiado mi vida de pecado y yo anhelo ser como Él, yo seré transformado. Buscaré esa transformación, pediré el Espíritu Santo para que me dé el poder para vencer los pecados que hay en mi vida. Por eso dice, después de ser liberados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, convertidos en discípulos y sacerdotes de Dios, a través de la justificación, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Es decir, como fin tenéis entrar al lugar santísimo, que veíamos que era la tercera fase del proyecto de salvación, que es la glorificación que ocurrirá cuando venga Jesús en las nubes del cielo y se termine de transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, pero lo de dentro, mis hermanos, lo de dentro ya habrá sido transformado. Lo de dentro tiene que ser transformado por el primer mueble y el segundo mueble, es decir, por la justificación y la santificación. Y ya solo quedará la glorificación, que es que el cascarón sea cambiado, pero el interior habrá sido transformado. Y mi carácter, que es lo que yo llevo dentro, mi mente, mi carácter, es lo que me llevaré al cielo, de aquí, porque mi cuerpo no me lo llevaré, será un cuerpo nuevo el que me den. Pero el interior será el mismo, se mantendrá igual. Por eso es tan importante la santificación. Si no hay santificación, no hay transformación, no hay cambio. Así es que justificación, eso es lo. Pero luego Dios me dice, muy bien, pues ahora que te he salvado, sé santo como yo soy santo. Es decir, cambia. Y no cambies por ti mismo, yo te voy a dar el poder de cambiar. Por eso el agua del lavacro me ayuda a cambiar. Fijaros, veamos gráficamente un poquito cómo funcionaría
la justificación y la santificación. Imaginemos que nosotros somos este árbol seco, muerto, muy enfermo, sin hojas, sin frutos. Este sería mi vida antes de conocer a Jesús. Y aquí está Jesús, que fijaros, es un árbol maravilloso, lleno de hojas, multitud de frutos, millones y millones de frutos, ¿verdad? Y ahí está Jesús. Entonces Jesús, a través del altar y su muerte en la cruz y la justificación, ¿qué hace? ¿Me reviste de qué? Me reviste de su perfección. Y ahora yo me convierto en un árbol maravilloso, lleno de hojas, espectaculares, Y bueno, con eso así simplemente ya podría entrar al cielo, porque soy un árbol que ha sido sanado. Así es que, como el asesino que murió al lado de Jesús, que no tuvo tiempo de santificar su vida, simplemente así yo ya tendría posibilidad de entrar al cielo. Pero el problema es que, si sigo así toda la vida, ¿qué pasará? Si sigo así siempre, sin ningún fruto, bueno, pues ocurrirá lo que le ocurrió a la higuera al lado del camino que representaba al pueblo judío. Había llegado el tiempo de que tuviera frutos y Jesús vino a buscar los frutos. Buscaba la santificación de ese pueblo y no encontró la santificación. Porque ¿qué es la santificación? Pues la santificación sería esta fase de aquí. ¿Veis? Aquí está este mueble, que sería el altar de bronce, y el segundo mueble, ¿qué logra? Logra que Jesús, a través de su poder y del Espíritu Santo y de la comunión constante con Él, consiga traspasarme sus perfectas obras. Es decir, consiga que en mi vida se produzca las mismas obras que Él tiene. Por eso Jesús dice, oye, a los verdaderos, pues solo con esto no sirve. Esto sirve si yo nada más bautizarme me muero. Bueno, pues también Jesús me dará los frutos suyos completos. Pero si no me muero, entonces lo que sirve es que poco a poco, día a día, a lo largo del tiempo, tienen que ir apareciendo los mismos frutos que había en Jesús. Los mismos. Tienen que ir apareciendo. Y puedo decir, bueno, ¿y si no llego a todos? Bueno, si no llegas a todos no pasa nada. Esto es una escalera. Lo importante es que yo vaya subiendo cada día un peldaño. Lo malo es que yo lleve 40 años en la iglesia y esté en el mismo peldaño siempre. Esto es un problema, porque quiere decir que no hay santificación en mi vida, que me he quedado estancado, que me he quedado parado. Así es que Elena de White dice, venciendo un pecado cada día. Venciendo un pecado cada día. ¿Y cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Ella dice, deberíamos estar orando para pedirle al Espíritu Santo que nos mostrara cosas que hay en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta y son pecados. Y deberíamos verlas y darnos cuenta de ellos para arrepentirnos y lograr un fruto más. Bueno, pues ya eso no lo tengo en mi vida. ¿Y qué tengo? Bueno, pues tengo algo que el Espíritu Santo ha puesto en su lugar. Un fruto. Así es que esto sería la justificación y esto sería la santificación. Jesús descubrió que el mundo judío solo tenía hojas, muchas hojas. ¿Y qué pasará, mis hermanos, si yo solo tengo hojas en mi vida? Recordad que las hojas de higuera es aquello que empleó Adán y Eva para cubrir su desnudez, pero lo hicieron ellos, así es que son sus obras. Así es que Jesús descubrió un mundo, un pueblo que estaba lleno de aparentes obras personales suyas, pero esas obras no le sirven a Dios. ¿De acuerdo? Así es que se necesitaban frutos verdaderos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá si solo me quedo con la fe en Jesús, pero no hay transformación después de aceptar a Jesús? Y continúo adulterando, robando, mintiendo. Porque hay cristianos que continúan haciendo esto, pero dicen, no, pero si yo creo en Jesús, ya no hay problema. Pues entonces, ¿sabéis lo que pasará? Jesús me dará tiempo para arrepentirme, me seguirá dando tiempo, pero llegará un día que mi tiempo se acabará. Mi tiempo de gracia se terminará. Jesús se acercará a mí en juicio, buscando buen fruto, y si no lo encuentra, igual que hizo con la higuera estéril que representaba al pueblo judío, ¿qué dice que pasó en Mateo 21, 18 al 19? Dice que viendo una higuera cerca del camino, me encanta además que diga el detalle del camino, porque fijaros que estamos en el camino desde el altar hasta la Nueva Jerusalén, pues viendo una higuera cerca del camino, se acercó
pero no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Fijaros que se está dirigiendo a ese árbol como si fuera una persona, le está hablando al árbol, o sea, está hablando realmente a un pueblo, y le dice, nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante la higuera se secó. El pueblo judío había vivido de la apariencia de ser el pueblo de Dios. Es algo peligroso, mis hermanos, porque podemos caer en ese mismo error. Podemos creernos que somos el pueblo de Dios verdadero, el remanente fiel, pero como decía el pastor Daniel esta mañana, bueno, solo eso no sirve. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Así es que este pueblo había llegado a creer que era el pueblo de Dios y tenían una apariencia de pueblo de Dios tremenda, pero no tenían frutos acordes con los mandamientos de Dios. Su tiempo de gracia terminó. ¿Recordáis que la predicación de Juan el Bautista era cuál? El hacha está puesta en la raíz del árbol. Fijaros, el hacha está puesta en la raíz del árbol, decía Juan el Bautista. O sea, que estaba diciendo, oye, que se acaba el tiempo de gracia, que llega el juicio, que Dios va a cortar este árbol. Y por eso Jesús se acercó a aquella higuera y dijo, ya ha llegado el tiempo y no hay frutos. Así es que nunca más nacerá fruto de ti porque vas a ser rechazado como pueblo y ya no tendrás más oportunidad. Así es que se le acabó como pueblo de Dios la oportunidad. Individualmente no. Sabemos que en Hechos de los Apóstoles muchos dirigentes y sacerdotes de ese pueblo ya rechazado por Dios se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a la iglesia cristiana. Pero como pueblo fueron rechazados y sustituidos por un nuevo pueblo. Así es que su tiempo de gracia terminó y fueron rechazados por Dios. Jesús ya había advertido a sus discípulos en otra ocasión, en Mateo 7, versículos 19 al 21, les había dicho, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, claramente, mis hermanos, los árboles representan hombres, y Dios y Jesús ratificaron esto. Está en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y dijeron, el árbol que no da buen fruto, ese será echado en el fuego. Es decir, no entrará al cielo. Por lo tanto, la santificación, la transformación de mi vida, es vital e importante. Yo no puedo permanecer igual desde el día que me bauticé hasta el día de hoy. Tiene que haber un cambio diario, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una santificación, una transformación permanente de mi vida. Y es penoso que ves muchas personas en la iglesia que siguen con sus mismos problemas, sus mismos defectos, sus mismos odios, sus mismos, con este no me hablo, personas que son incapaces de perdonar al otro. Si son incapaces de perdonar, mis hermanos, si hay personas en la iglesia que son incapaces de perdonar a otros, Dios tampoco puede perdonarles a ellos, fijaros, o sea que pueden vivir, estas iglesias que se dividen a veces en dos y son capaces de no hablarse o no perdonarse, pues durante todo ese tiempo Dios no les puede perdonar a ellos tampoco. Así es que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Dice, pero no entrarán en el reino de los cielos, porque solo entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, Él se compromete a cambiar mi vida. Él se compromete a cambiar mi vida. Es ineludible. Y si mi vida no cambia, no es culpa de Jesús, es culpa mía. Es culpa mía que le estoy cerrando la puerta al Espíritu Santo y que sigo con mis cuestiones y sigo con mis pensamientos, mis deseos malos, mi lenguaje soez, mis chistes verdes. Todo eso va cambiando por el poder del Espíritu Santo y mi vida día a día se parece más cada día, o así debería ser, a la del Maestro. Esta nueva forma de ser, esos pequeños cambios diarios son los frutos y al proceso de cambio se le llama santificación. ¿Y dónde encuentro los frutos?
en las vestiduras del sumo sacerdote. Hemos estado viendo que el tabernáculo y el sumo sacerdote son lo mismo. Y hemos estado viendo ya una de las vestiduras del sumo sacerdote, que era la vestidura de lino blanco, ¿verdad? Que era la primera que llegaba hasta los pies, que revestía completamente al sumo sacerdote. Y hemos visto que nosotros somos la Iglesia y que cuando nos bautizamos entramos a formar parte de la Iglesia, y la Iglesia es ¿qué? ¿El cuerpo de qué? De Cristo, y Él es la cabeza. Así es que si entro a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿me reviste qué? Si Él va vestido de 3 vestiduras, me revisten sus 3 vestiduras. Pero fijaros que yo empiezo a los pies de Jesús, es decir, en el altar, y ahí voy subiendo hacia arriba, hasta llegar a tener la mente de Jesús. Por lo tanto, me van a ir revistiendo consecutivamente varias vestiduras. La primera era la vestidura blanca, la vestidura de la justificación. Pero estamos hablando de los frutos de la santificación. ¿Y dónde encuentro los frutos yo? En las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Hay frutos en las vestiduras del sumo sacerdote? Hay granadas colgando, ¿verdad? Pero no están colgando de la vestidura de lino blanco, ¿a que no? Están colgando de la segunda vestidura, de la vestidura de la túnica azul, que era la segunda, esta que estaba a la altura más o menos de las rodillas. Ahí encuentro los frutos, esas granadas. Así es que vimos que la vestidura blanca era la justificación, la vestidura azul representa la santificación y finalmente la vestidura de 3 colores, o el peto de 3 colores, donde llevaba el pectoral, representa la glorificación. Y veis que las granadas están colgando de la parte azul, de la vestidura o de la túnica azul. ¿Qué representa el color azul? Ya lo hemos visto. ¿Qué representa? ¿El qué? Los mandamientos de Dios. Vimos que el color azul en la Biblia representan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué representan los mandamientos de Dios? Vamos a recordar simplemente. ¿Por qué representa el color azul los mandamientos de Dios? ¿De qué color era el trono de Dios? Según los profetas que vieron en visión este trono, ¿de qué color era? De color azul intenso era el trono de Dios. ¿Y el suelo de la sala del trono, de qué color era? Todo era de zafiro, y el zafiro es una piedra de un color azul intenso. Y para que no haya equívoco, en Éxodo hay un texto que me dice que los que subieron al Sinaí, que subieron varios dirigentes del pueblo de Dios junto con Moisés, dice que vieron a Dios sentado en su trono, es decir, vieron a Jesús sentado en su trono. Y dice que el embaldosado que cubría toda la zona donde estaba el trono, dice que era de piedra de zafiro, y además añade azul como el cielo cuando está sereno. Así es que claramente, y para que no haya equívocos, Dios dijo, sí, todo el suelo del cielo era de zafiro. Y recordáis también que las primeras tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, no las subió Moisés de abajo, sino que Dios se las dio directamente. Fueron las segundas tablas, después de romper las primeras, que fue Moisés quien las subió. Pero las primeras tablas se las dio Dios. Y hay muchos teólogos que creen que las primeras tablas que Dios confeccionó, dice, y escribió con su propio dedo, ¿de dónde las sacó? Pues creen que las sacó del propio suelo del cielo y que esas tablas eran azules. Y cuando Moisés bajó con esas tablas y todos estaban allí en aquella orgía bailando alrededor del becerro de oro, vieron todos las tablas de color azul intenso que llevaba Moisés en sus manos. Y fue las que rompió, y las rompió porque el pueblo, con aquella orgía, había roto todos y cada uno de los mandamientos que Dios había pedido que no transgredieran. Así es que Dios luego les perdonó y Moisés tuvo que volver otra vez, pero esta vez ya tuvo que subir él las tablas. Ya Dios no estaba dispuesto a darle otras tablas, sino que él tuvo que subir las tablas. Y Dios le escribió de nuevo sus mandamientos en esas tablas. Así es que el color azul, mis hermanos, el color azul me recuerda los mandamientos de Dios. ¿Y qué les ordenó Dios a los israelitas que pusieran en sus vestiduras para acordarse de todos los mandamientos de Dios? Por ejemplo, cuando entraban a alguna discoteca, ¿no?, y miraban sus vestiduras y cuando les invitaban allí las chicas de Moab a que vinieran allí a sus orgías en los templos paganos, ellos llevaban colgados de sus vestiduras, ¿qué?
unos flecos ¿de qué color? De color azul. Y Dios les dijo, para que cuando los veáis, os acordéis ¿de qué? De todos los mandamientos de Dios. Así es que el color azul era una regla mnemotécnica que se había quedado grabada desde el becerro de oro en la mente de los israelitas, y recordaban que el color azul era el trono de Dios, el suelo del cielo, eran los mandamientos de Dios, y que si ellos transgredían esos mandamientos, realmente estaban rompiendo el pacto sagrado que habían hecho con Dios. Así es que, fijaros que este manto de color azul se sobrepone a la túnica de lino blanco. ¿Y qué me recuerda? Pues me recuerda que la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está revestida en primer lugar de su perfecta justicia. Y esto es lo que me salva, mis hermanos. Me salva la perfecta justicia de Jesús, es decir, su perfección. Y en segundo lugar, el verdadero pueblo de Dios, ¿qué hace? Guarda los mandamientos de Dios, que es la santificación, justificación, y luego guarda los mandamientos de Dios. Y por eso en Apocalipsis tenéis las dos señales distintivas del verdadero pueblo de Dios, que es que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Es decir, están revestidos del lino blanco y también de la túnica azul del sumo sacerdote, porque en su vida hay justificación y también se ven las obras correctas del Espíritu Santo a través de la santificación. ¿Y dónde están colgando los frutos? Están colgando de la túnica de lino, sí, azul, ¿de acuerdo? Por eso Jesús había dicho que los auténticos discípulos se les conocería por sus frutos, y en Juan 15, versículos 8 al 10, él añade, bueno, no lo tengo aquí puesto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es que le está diciendo, ¿veis de qué estoy revestido yo? Pues de esto mismo tenéis que estar revestidos vosotros. ¿Está diciendo eso? Está diciendo, si formáis parte de mi cuerpo, bueno, pues tendréis que sentir lo mismo que siento yo, no podéis sentir otra cosa. Y si sentís otra cosa, voy a vomitaros. Es algo que me está aquí molestando mucho en la barriga, así es que voy a tener que vomitar esto para quedarme tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener a alguien en su cuerpo que no esté realmente guardando los mandamientos de su Padre como Él los ha guardado. Así es que no olvidemos que en la Biblia los frutos, mis hermanos, y lo hemos dicho ya claramente, representan, ¿qué representan? Representan a hombres y también sus acciones o obras. Y diréis, ¿cómo que representan a hombres? En las Escrituras se mencionan hombres buenos y hombres malos. ¿Sí o no? Y es curioso que se habla de frutos buenos y frutos malos. Así es que los frutos buenos y los frutos malos representan a hombres buenos, hombres que tienen buenas obras dirigidas por el Espíritu Santo, y hombres que tienen malas obras dirigidas por Satanás. Jesús dijo que se les reconocería a los verdaderos discípulos por sus frutos, que son sus obras buenas o malas. Y otro detalle es que los primeros frutos de todas las cosechas se denominaban ¿cómo? ¿Cómo se llamaban los primeros frutos que se presentaban ante Dios? Se llamaban primicias. ¿Sabéis? Estas primicias eran los primeros frutos de las cosechas. Las cosechas representaban la predicación del Evangelio y los bautismos que se iban a realizar. La siega representaba cómo Dios, a través del juicio, recogía esos frutos, ¿de acuerdo? Así es que, ¿quiénes serían las primicias? Pues las primicias representan al verdadero pueblo de Dios, de toda la tierra, recogido para el Señor. Eso representaban las primicias, símbolo de todos los redimidos de este mundo, que serán salvos por la fe en Jesús y por guardar los mandamientos de Dios. Puede que luego haya muchos otros, ¿verdad?, que también sean salvos, pero vamos a dejarlo ahí. Porque es cierto que Elena de White dice cosas un poco extrañas, ¿verdad? Hay una visión por ahí que ella dice que vio a dos personas en el cielo, que uno al otro
uno le preguntaba al otro, oye, ese que tiene las heridas en las manos y en los pies, ¿quién es? Y estaban en el cielo y no conocían a Jesús. Así es que, ¿por qué fueron salvos esos dos? Bueno, pues habrá muchos de continentes por ahí que han estado perdidos durante siglos sin conocer el cristianismo y sin conocer nada, pero el Espíritu Santo ha trabajado en sus corazones. Y si han sido correctos con su conciencia, Dios tendrá que ser justo, tendrá que dar alguna oportunidad a esas personas. Así es que nos llevaremos sorpresas seguramente en el cielo de descubrir algunas personas allí. Pero la normativa bíblica es esta. Si yo soy cristiano y conozco la verdad, bueno, yo tengo que salvarme a través de la justificación por la fe y la santificación, guardando los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14, del versículo 4 al versículo 5, dice que los salvos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Esto qué significa? Si yo sigo a alguien por donde quiera que va, ¿qué significa? Que confío completamente en él. Así es que tengo fe completamente en Jesús. Así es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Es decir, guardan los mandamientos, mis hermanos. Por eso no fue hallada mentira, porque no transgreden el mandamiento de no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Delante del trono de Dios, estas personas demostrarán su fe en Jesús y que realmente han guardado los mandamientos de Dios. Y fijaros que se los llama primicias. Así es que los redimidos son las primicias. Son seguramente todo ese pueblo que realmente en la historia ha vivido como Dios, ha guardado los mandamientos de Dios. Esos estarán allí. Habrá además una enorme multitud, pero habrá una primicia que guardarán los mandamientos de Dios completamente y tendrán la fe de Jesús. Fijaros que el manto azul explica maravillosamente todo esto. El color azul, ese manto azul que revestía al sumo sacerdote y no revestía a los sacerdotes normales, pues demuestra que Cristo guardó perfectamente todos los mandamientos de Dios y solo debido a esa fidelidad absoluta a la voluntad de su Padre, Él pudo redimirnos. Fijaros que Dios necesitaba un hombre perfecto, porque Jesús venía a demostrar que donde Adán había caído, no se tenía que caer. Así es que Él venía como un segundo Adán, como dice Pablo, para demostrar que donde el primero había fracasado, el segundo no fracasaría. Y venía como un hombre, y dejó toda su divinidad a un lado, porque tenía que demostrar eso. Por eso dice ese texto que no se aferró a su divinidad, sino que se deshizo de ella, la dejó a un lado y peleó con Satanás como un hombre, únicamente dirigido por el poder del Espíritu Santo, que era el que le ayudaba a vencer. ¿De acuerdo? Así es que el color azul señala que Cristo guardó perfectamente todos los mandamientos de Dios y solo debido a esa fidelidad Él pudo redimirnos. Y si Él hubiera fallado en un solo mandamiento, si hubiera tenido un solo pecado, hubiera perdido la guerra, mis hermanos. Y digo la guerra, no la batalla. Nosotros perdemos batallas, Jesús hubiera perdido toda la guerra. Solo con un solo fallo que hubiera tenido, hubiera perdido la guerra. Gracias a Dios, hoy nosotros solo perdemos batallas. Pero gracias a Jesús no perdemos la guerra, porque Él ya ganó la guerra por nosotros. Así es que nosotros perdemos muchas batallas, pero nos caemos y podemos decir a Jesús, ayúdame, sálvame, perdóname. Y de nuevo nos levantamos y Jesús dice, sigue peleando la buena batalla. Así es que, gracias a Jesús, pero Jesús se enfrentaba a una única guerra. Se enfrentaba a la tercera guerra mundial. Esta fue la guerra que peleó Jesús, porque la primera guerra, ¿dónde se peleó? En el cielo. La segunda guerra, ¿cuál fue? En el Edén. Y la tercera guerra la peleó Jesús. Y ahora nosotros nos vamos a enfrentar a la cuarta guerra, que es la guerra del Armagedón.
Y después del milenio vendrá la quinta guerra y última guerra, que será la guerra del Armagedón. Bueno, Satanás ya ha perdido 3 guerras. Creemos que las 2 siguientes las perderá también. Y las pierde delante de Jesús. Nosotros simplemente somos soldados que, bueno, caemos, tropezamos, perdemos batallas, pero gracias a Jesús sabemos que la guerra está ganada. Y seguimos adelante. Solo el manto azul tiene frutos, mis hermanos. Solo el manto azul tiene frutos que cuelgan y son granadas de color... ¿De qué color son las granadas esas? A ver, ¿de qué color dice que tenían que ser esas granadas? ¿De qué color? Ha salido en el texto antes que no lo hemos leído. A ver, harás el manto del efod todo de azul y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Y entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda orla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre. Fijaros qué interesante, Aarón lo llevará puesto cuando ministre, es decir, cuando esté actuando a favor del pueblo de Dios, él llevará puesto ese manto. Y su sonido, el sonido de las campanillas, se oirá cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. Así es que los israelitas no veían al sumo sacerdote, pero escuchaban que se movía, escuchaban que estaba actuando a su favor, escuchaban los sonidos de las campanillas, y los sonidos de las campanillas les indicaban que su sumo sacerdote seguía moviéndose y no había muerto. Hoy el mundo cree que Dios ha muerto, nosotros sabemos que no, porque escuchamos el sonido de las campanillas, y cuando oramos y vemos cómo Jesús nos responde, ahí suena la campanilla, mis hermanos. Me indica que Jesús ha actuado a mi favor, ha intercedido por mí, me ha perdonado. Cuando yo siento esa paz increíble, cuando me siento perdonado, la campanilla suena también. He oído cómo Jesús se acercaba al Padre, intercedía por mí y salía dándome el perdón. Así es que yo no veo a Jesús, pero escucho sus campanillas. Esas campanillas representan la fe, mis hermanos, la fe. Y la acción del Espíritu Santo y de Jesús constantemente intercediendo a mi favor y moviéndose. Pero ¿y esas granadas? ¿Qué representan esas granadas, mis hermanos, de 3 colores? ¿Quién llevaba los 3 colores encima? Solo el sumo sacerdote. Así es que esa granada, ¿a quién representa? Representa a Jesús, mis hermanos. Representa el perfecto fruto de una vida sin pecado, que fue Jesús. Eso representa. Y representa que Jesús consiguió para mí la justificación, la santificación y la glorificación. Representa que Jesús guardó en el color azul perfectamente todos los mandamientos de Dios. Representa que Jesús, que era el Rey del universo, ahí está el color púrpura, vino a entregar su vida perfecta por mí. Y el rojo, o el carmesí, representa que Él vertió su sangre para comprar mi vida, para redimir mi vida. Así es que, fijaros que toda esa granada, todo ese fruto, representa al sumo sacerdote, representa a Cristo en su labor redentora. Pero lo maravilloso es que cuando yo abro una granada, ¿qué tiene la granada dentro? ¿Qué tiene la granada dentro? O sea, de la granada, ¿qué es lo que yo me como? Porque la granada es una fruta muy curiosa. Es una fruta formada por miles de frutas, ¿no? Porque realmente las frutas, lo que yo me como son cada una de esas pepitas que hay dentro, rodeadas de ¿qué? Y aquí está lo interesante. Esas pepitas están rodeadas de una membrana, así como semitransparente, pero ¿qué aspecto tiene esa membrana? Cuando yo miro esas granadas, ¿qué parece? Mis hermanos, las pepitas están rodeadas de una membrana de color rojo sangre. Rojo sangre. Así es que, ¿qué me está diciendo? ¿Y cómo están las pepitas ahí dentro de esa granada? Están todas ahí apretadas, una pegada a la otra, apretadas, cientos y cientos dentro de esa granada, pero cada una está rodeada de un manto de color rojo sangre. ¿Qué me está diciendo todo eso? ¿Qué me está diciendo eso en imágenes? Me está diciendo que si la granada entera representa el cuerpo de Jesús, ¿cada pepita qué es?
Cada pepita es un miembro, es una persona redimida por su sangre, recubierta por su sangre, y que está ahí junto a otra y a otra y a otra, y todos juntos dentro del cuerpo de Cristo, redimidos por Él, ¿verdad? Y Él nos va llevando en el camino hacia el cielo. Y los perfectos frutos, que son las granadas suyas, son las que nosotros tenemos y llevamos, porque formamos parte de su propio cuerpo. Así es que, de la misma forma, la Iglesia de Cristo es el cuerpo donde todos hemos sido lavados y cubiertos por su sangre. Fijaros cómo describe esto el apóstol Pablo. Fijaros que yo no me lo invento esto, ¿eh? El apóstol Pablo no me va a decir, mira, esto es la granada, pero me lo va a describir de una manera espectacular. Fijaros cómo él describe a la granada en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Él dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así es que él dice, todos estamos juntos y somos miembros de un mismo cuerpo. Todos unidos, todos dentro del cuerpo de Cristo. Claramente, esta imagen, ¿qué me indica, mis hermanos? ¿Qué me indica esta imagen de aquí? Me indica todo lo que hemos dicho, pero además me indica algo. Me indica que yo puedo vivir así como aislado. Imaginaos que una pepita dice, uy, qué apretado estoy aquí, yo me marcho de aquí, y me salgo de aquí y me voy ahí a montar mi propia iglesia, o me quedo en mi casa. Porque en mi casa yo también puedo vivir mi fe y todo esto. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando que una pepita se mantendrá roja y maravillosa dentro de la granada, pero en el momento que sale, se irá secando, secando, desaparecerá la membrana roja y se quedará la pipa seca. Ya está, eso es lo que quedará. Solo hay que dar un poquito de tiempo y eso pasará. Sin embargo, si se mantiene dentro de la granada, ahí seguirá roja, jugosa, y fijaros que las granadas duran y duran y duran, ¿eh? Y esas pepitas se mantienen ahí jugosas, perfectas, porque están envueltas en la granada. Así es que esta imagen me indica que yo no puedo vivir un cristianismo aislado, que no puedo vivir como un ermitaño en algún convento aislado de todos, viviendo la religión a mi manera. Dios nos llama a vivir como una gran familia, preocupados los unos por los otros. No dejando de congregaros, dice el apóstol Pablo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, nos dice Pablo en Hebreos. No debe haber racismo, mis hermanos. Todo eso me enseña la granada. No debe haber racismo, no debe haber clases sociales, no debe haber ni ricos ni pobres, ni esclavos ni libres, ni hombre ni mujer, porque todos hemos sido hechos uno en Cristo. Fijaros todo lo que me enseña la granada. ¿Sabéis? Hay una historia muy interesante. Cuando yo entiendo esto, entonces voy buscando granadas por la Biblia. Voy buscando granados y granadas, porque ahora ya sé lo que es la granada y el granado. Y hay una historia muy interesante, ¿verdad? Cuando Jonatán le dice a su escudero, oye, el ejército estaba todo allí tirado, durmiendo, y Saúl el primero que estaba allí durmiendo. Y le dice Jonatán a su escudero, oye, los filisteos están ahí. Y aquí este ejército está todo parado, no sé qué están esperando algún tipo de milagro o algo, ¿no? Pero allí estaban todos dormitando debajo, y ahí está lo interesante, mis hermanos. ¿Sabéis dónde estaban dormitando? Dice la Biblia que estaban dormitando debajo de granados. Qué interesante. ¿Por qué estarían dormitando debajo de granados? ¿Por qué te da el detallito ese de que estaban dormitando debajo de unos granados? ¿Qué estaban haciendo? Era una iglesia que estaba durmiendo. Sí, estaban todos juntos allí, pero durmiendo. El enemigo estaba ahí y no le atacaban.
Estaban esperando, no sé, que se derramara la lluvia tardía, estaban esperando que de repente hubiera una transformación de su vida, que de repente cogieran valor para atacar a los filisteos, pero estaban todos allí reunidos, dormitando, qué bien estamos aquí, no salgamos afuera, no tenemos que hacer la batalla. Y solo hubo dos ahí, dos de miles de hombres, dos que decidieron hacer la obra. Y la obra fue, oye, ¿qué tal si hacemos la obra para la que hemos sido llamados, que es atacar ese ejército que hay ahí? Bueno, a estos no les podemos convencer, porque ¿quién va a mi padre y le dice que haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Quién va al pastor a decirle que haga lo que tiene que hacer? ¿Quién va ahí a los dirigentes de la conferencia general para decirle, oye, ¿qué tal si hacéis lo que tenéis que hacer? Jonatán no se plantea eso. Jonatán, ¿qué le dice a su escudero? Le dice, oye, yo tengo algo que hacer. ¿Sabéis? Hay muchos teólogos que ven en ese escudero, y además por lo que dice el escudero, parece como si fuera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le dice, yo voy a hacer lo que Dios haya puesto en tu corazón. Es decir, te voy a ayudar y voy a estar contigo, y donde tú vayas yo voy. Y aquellos hombres pusieron una prueba a Dios, y Dios les dijo, adelante, y ellos subieron, y ellos acabaron con el ejército entero, mis hermanos. 2 hombres acabaron con un ejército entero de filisteos. Y cuando el resto que estaba durmiendo allí debajo de los granados vieron que el ejército de los filisteos estaba en fuga, dijeron, que vamos para allá. Y entonces ya se levantaron todos del sueño, y fueron para allá corriendo, pero ya estaba la obra hecha. La habían hecho 2 hombres, la obra. Así es que la labor de evangelización, si la Iglesia está dormitando, bueno, pues yo tengo que hacer la labor de evangelización, como decía Daniel esta mañana. Yo tengo que hacer esa labor. Esto es lo que hizo Jonatán. Yo tengo que hacer la labor. Estos no lo hacen, pues yo la voy a hacer. Ya está. Y salió él, predicó él, hizo la labor, ganó la batalla y se acabó la guerra. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Así es que veis, si yo entiendo lo que es el granado, entonces entiendo todo lo que ocurría en ese lugar y veo que es una historia para nuestro tiempo, donde la Iglesia también en su mayoría está dormitando, como las vírgenes, que dijo Jesús, porque el esposo se tardaba, están todas dormitando, y solo una parte estaban haciendo la obra de cambio y santificación en sus vidas a través del aceite, el resto estaba todos allí dormitando. Bien, fijaros que no debe haber racismo ni clases sociales entre nosotros, porque en el cuerpo de Cristo, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estos son las pepitas de la granada. Uno en Cristo Jesús. Un solo fruto. Y en Colosenses 3, versículos 13 al 15, fijaros qué interesante. Ahora entiendo por qué las pepitas están ahí tan apretadas y no protestan. ¿Por qué no protestan esas pepitas? Pues la razón me la da ahí el texto de Colosenses. ¿Qué dice ahí Pablo? Soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, y si alguno tiene queja contra el otro, es que me estás metiendo el dedo del pie en el ojo. Pues dice ahí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y ahora vuelve a decir, a un solo cuerpo. Así es que, ¿cómo puedo vivir en paz con mis hermanos en un solo cuerpo, tan apretados aquí unos con otros? ¿Cómo puedo hacerlo? Ahí está el secreto. Soportándonos unos a otros, como Cristo nos soporta diariamente. Soportándonos unos a otros. ¿A través de qué vínculo? ¿Qué vínculo puede hacer que me una a mi hermano y no me separe de él? El vínculo del amor. El mismo que Jesús empleó para nosotros cuando le estábamos golpeando, abofeteando, escupiendo, insultando. Cristo se aferró a nosotros y nos abrazó y no nos soltó. El vínculo del amor, que es el vínculo perfecto, dice, para que podamos convivir dentro de ese único cuerpo que es la Iglesia, que es la granada. Así es que fijaros que toda la Biblia es un manual de instrucciones preciosas para restaurar, ¿qué?
para restaurar los vínculos rotos. Toda la Biblia es un manual que restaura los vínculos entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre. Los mandamientos de Dios tienen la mitad de los mandamientos que me enseña a restaurar los vínculos con Dios, y la otra mitad, restaurar los vínculos con... Tanto es así que los judíos los resumieron en dos grandes principios, los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si lo amo como a mí mismo, estaré como las dos pepitas de la granada, bien abrazado ahí a la otra pepita, y no me importará estar bien pegado a ella todo el día, porque es mi hermano con el que voy a convivir por la eternidad, y Cristo ha muerto por él y lo ha revestido de su propia sangre, así es que yo, ¿cómo voy a pelear contra mi propia sangre? Si es la de Cristo y es la de todos. ¿Entendéis, mi hermano? Así es que cuando Satanás mete cizaña en la iglesia, ¿cómo la mete? ¿Rompiendo qué? Rompiendo los vínculos, rompiendo los vínculos. Intenta que yo me fije en, este me está diciendo, no sé, este no me saluda, es que para el pastor hay que ver lo que ha dicho hoy, es que el otro no sé. ¿Y sabéis por qué ocurre eso? Ocurre porque yo no hago la obra que tengo que hacer. Y cuando yo no hago la obra de Jonatán de salir a pelear, pues entonces me quedo dormitando y entonces me empieza a molestar este que está aquí tirado, y este que ronca, y este que no sé qué, y aquel que dice... ¿Por qué? Porque me empiezo a mirar a mí mismo y empiezo a mirarme todo lo que me molesta. Pero si estamos empeñados en la obra de Cristo, pues no tendremos ningún problema y podremos vivir los unos pegados a los otros hasta el cielo. Pero, mis hermanos, ¿cómo puedo tener ese amor sobrehumano, ese amor increíble que Dios me pide hacia mi hermano, cuando a veces no soy capaz ni de amar a los miembros de mi propia familia? ¿Cómo puedo hacer eso? En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 4, dice una cosa muy interesante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fijaros, me va a decir en qué conozco que amo a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto quiere decir, bueno, yo por mí mismo no puedo, pero a través de mi fe en Jesús y a través de la santificación y a través del poder del Espíritu Santo, yo lo lograré. Es decir, lograré amar, lograré realmente vivir con mis hermanos, lograré realmente la victoria que Dios me ha prometido. Fijaros que en este texto Juan dice que se va a ver que tengo el amor de Dios en que guardo todos sus mandamientos. Eso es lo primero. Ahí se va a ver que yo realmente amo a Dios. Porque si guardo todos sus mandamientos, quiere decir que amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y también no me cuesta guardar sus mandamientos porque he vencido al mundo, dice. He vencido al mundo y he vencido a mi viejo hombre pecaminoso. Y he nacido de nuevo de Dios en las aguas del bautismo. Y esto es lo que muestran las semillas de la granada. Las semillas de la granada muestran que Jesús me ha recubierto de su sangre y me ha limpiado de mi pecado. Y dice, y esta victoria no se logra por mis esfuerzos, me dice también este texto. No se está logrando esa victoria por mis esfuerzos, sino porque he puesto toda mi fe, ¿en quién? En Cristo, que es el que realiza la obra en mí. He puesto toda mi fe en Cristo, que limpia mis pecados y santifica mi vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué queréis, mis hermanos? Este poder del Espíritu Santo que limpia mi vida son las campanillas, también. Mi fe en Jesús y el poder del Espíritu Santo está en las campanillas. ¿Por qué? Pues las campanillas del manto azul representan mi fe en Jesús, por lo que hemos dicho, porque yo no veo a Jesús, pero sí veo cómo Él actúa en mi vida. Es decir, quizá no le veo a Él personalmente, pero escucho cómo Él va transformando mi vida. Jesús, ¿qué dijo del Espíritu Santo cuando hablaba con Nicodemo? ¿Qué dijo? Bueno, no se le ve, no se ve ni de dónde viene ni a dónde va, pero se ven
sus efectos y se escucha, como el viento, ¿verdad? El viento no se ve, pero escuchamos porque mueve las hojas de los árboles y sabemos que hay viento. Bien, pues esas campanillas representan mi fe porque no veo físicamente a Jesús, pero estoy atento a esos pequeños sonidos melodiosos e intermitentes que Él realiza en mi vida cada día, respondiendo a mis oraciones. Y cuando estudio la Biblia, oigo los sonidos de intercesión y perdón a mi favor frente al trono de Dios, desde que se fue al cielo, hasta que salga de Él para venir a buscarme. Y también puedes escuchar estos suaves sonidos de las acciones constantes de Cristo ahora. Los podemos escuchar, mis hermanos. Solo tienes que prestar atención a su palabra, porque Él ya anunció que tú escucharías el sonido de su ministerio de salvación a tu favor. Fijaros lo que Él dijo en Juan 10, 16. Él dijo algo interesante. Ahí Él dijo, no lo tengo puesto, Él dijo, tengo además otras ovejas que no son de este redil, y estas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así es que si decidimos prestar oído, escucharemos su llamada a cambiar de vida, a arrepentirnos de nuestros pecados, a iniciar una nueva vida con Él, caminando rumbo al cielo. Y sin duda habrá pruebas y tentaciones en ese caminar, mis hermanos, pero Jesús ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Él ha prometido que igual que las granadas llevan las pepitas hasta el final, Él nos llevará en su cuerpo hasta el final. Y si yo me uno a Él a través del vínculo perfecto y a través del poder del Espíritu Santo y me mantengo diariamente pidiéndole perdón por mis pecados, Él nunca me vomitará de su boca y siempre me llevará en sus brazos. Y aunque yo caiga y tropiece, si mi voluntad está en seguir y seguir, Él seguirá llevándome. Y si hace falta a cuestas sobre sus hombros, como Él dijo que llevaba la oveja perdida, ¿verdad?, hasta el cielo. Apocalipsis 2:10 dice una cosa muy bonita, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es interesante este detalle, porque curiosamente la granada, mis hermanos, tiene una corona la granada. Y una corona, y he buscado bastante información sobre ello, una corona en la que se cree que se inspiraron los antiguos para crear las coronas de los reyes, porque ellos veían una granada y veían eso, y decían, mira, parece una cabeza y encima tiene aquí la corona. Y esas coronas de puntas que llevan los reyes, se cree que se inspiraron en las coronas de las granadas. Así es que podríamos ver en esa corona que lleva la granada esta promesa, ¿verdad? Es decir, Jesús está diciendo, mira, mantente en mí, mantente aferrado a mí, unido a tus hermanos a través del vínculo perfecto que es el amor, limpio a través de mi sangre y santificando tu vida diariamente a través del poder del Espíritu Santo y vencerás. Y la recompensa será una corona en el cielo. Así es que tenemos absolutamente todos los detalles de la salvación en toda esta historia, mis hermanos, del santuario. No hay ningún detalle que se ha dejado al azar, todo está ahí, todos los detalles. Nadie tiene por qué perderse, nadie tiene por qué perderse. Y si nos perdemos es porque me voy a esforzar con todas mis fuerzas para perderme, porque todo ha sido provisto y previsto para que yo no me pierda, sino que aferrándome a Jesús diariamente yo tenga la vida eterna. Y como dice Elena de White, que exclamarán los redimidos cuando lleguemos al cielo, qué poco nos ha costado llegar aquí. Claro, si hemos sido llevados en brazos, si hemos sido llevados en la granada, si hemos sido llevados sobre el pecho de Jesús, si hemos sido llevados en los hombros. Aquí llevaba 2 piedras, donde estaban 6 nombres y 6 nombres de las 12 tribus.
Y hay textos que dicen la salvación sobre sus hombros. Así es que está diciendo que Él lleva sobre sus hombros a su pueblo, que Él lleva en su pecho a su pueblo, en su corazón a su pueblo, que Él lleva colgando de las granadas a su pueblo. Es decir, todo Él lleva en su cuerpo a su pueblo. Es decir, Jesús es el que nos lleva realmente a la salvación. Yo no tengo casi ni que caminar. Así es que si me pierdo es porque realmente, pues, estoy luchando con todas mis fuerzas para perderme, porque todo ha sido provisto y previsto para que yo sea salvo. Bien, son las 7:15. No había ningún otro departamento hoy, ¿no? Lo pregunto porque como estamos empezando el mes... Bien, mis hermanos, solo me faltaría esta tarde tocar con vosotros el primer mueble del lugar santo, es decir, qué mensaje tiene ese mueble. Pero si estáis cansados lo podemos dejar y seguimos otro sábado. Como vosotros queráis. Yo no quiero ser pesado, llevamos ya 1:15 hablando, así es que, ¿qué hacemos? A ver, las manos de todos los que quieran seguir. Bueno, la mayoría quiere seguir. Bueno, pues quizá algunos entonces penséis, mis hermanos, bueno, todo esto está muy bien, yo deseo entregarle mi vida a Jesús, yo deseo que Él me perdone mis pecados. Incluso a lo mejor alguno que no lo ha hecho todavía dice, yo quiero bautizarme, pero me falta fe. Me falta fe. Así es que, ¿cómo podré luego ser fiel a sus mandamientos? ¿Cómo podré resistir las tentaciones que sin duda tendré? ¿Cómo lograré tener ese amor increíble que no tengo? ¿Cómo lo lograré? ¿Cómo lograré perdonar incluso a mis enemigos? Si no soy capaz de perdonar ni a mi esposa, ¿cómo lograré perdonar a mis enemigos? Bueno, Dios ya conoce ese problema, Dios ya lo conoce. Dios conoce más de lo que nosotros pensamos, Dios ya ha previsto todo, conoce ese problema y nos da soluciones. Fijaros que ya hemos visto un resumen de los requerimientos necesarios para entrar al lugar santo. Están en el lavacro, en ese mueble están los requerimientos necesarios para entrar en el lugar santo por la puerta estrecha. También lo hemos visto en el manto azul, y lo hemos visto en las granadas, y hemos visto en las campanillas. Todo es un mensaje fascinante que me dice cómo Dios está preveyendo todos los posibles problemas que podemos tener. Pero en ambos, tanto en el lugar, en el atrio como en el lugar santo, Dios ha puesto medios para alcanzar la santidad requerida por la ley todos los días. Hay personas que dicen, bueno, si tiene que depender de mis propios esfuerzos será imposible, no lo alcanzaré, pero es que Dios dice, no, es que nunca podrás alcanzarlo por tus propios esfuerzos. Jesús le dijo a los discípulos, ¿veis los fariseos? ¿Veis que están todo el día intentando ser santos como Dios es santo? Bueno, pues si no sois muchísimo más santos que ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, eso es imposible. O sea, no puede ser, si esta gente que está dedicada todo el día a ser santos no lo logran, ¿cómo lo vamos a lograr el resto? Es imposible. Y entonces Jesús les dijo, bueno, esto para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y en esto tenemos que confiar. Y el santuario me dice que todos los detalles han sido previstos para que yo logre esto que Dios me pide. Es decir, Dios no me pide un imposible, Dios me pide algo perfectamente posible. Y si los que lleguen al cielo dirán qué poco nos ha costado llegar aquí, quiere decir que nos habrá costado poco llegar ahí. No habrá sido un esfuerzo sobrehumano, habrá sido algo sencillo. Dios me va a dar más detalles para mi devoción diaria en el lugar santo. Ya hemos visto cómo entramos al lugar santo. Muy bien. En el lugar santo había tres muebles. Esos tres muebles, cada uno tiene un mensaje fascinante para la santificación del pueblo de Dios. Cada uno de ellos fascinante. Esos tres muebles eran el candelabro, que estaba... ¿Dónde estaba el candelabro? ¿Al sur o al norte? Estaba al sur, el candelabro estaba al sur, situado delante de la mesa
de los panes. Fijaros, delante de la mesa que estaba al norte, al sur estaba el candelabro. ¿De acuerdo? Así es que la mesa de los panes estaba al norte, al sur estaba el candelabro, al norte la mesa de los panes. Y finalmente, pegado a las cortinas del lugar santísimo, estaba el altar de incienso completamente de oro. Estaba al oeste, delante del velo del lugar santísimo. Al oeste, que es donde se pone el sol. El día se acaba, el tiempo de este mundo se acaba, se pone el sol y ahí está el altar de oro, indicándonos que estamos llegando al final del tiempo. Hoy solo vamos a ver el candelabro. ¿Cómo se hizo el candelabro? Fijaros qué interesante, mis hermanos, todos los detalles que hay aquí. En Éxodo me dice, harás también un candelabro de oro puro a cincel, es decir, a golpes. Harás un candelabro de oro puro a cincel, estará trabajado el candelabro, lo mismo su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores. Fijaros todo lo que tenía. ¿Qué está describiendo ahí? Bulbos, cálices, fustes, flores, formarán un cuerpo con aquel. ¿Qué está describiendo? Está describiendo un árbol. Es un árbol de oro. Un árbol de oro. 6 brazos saldrán de sus costados, 3 brazos del candelabro por un lado, 3 brazos por el lado segundo, 3 cálices en forma de almendras, atentos a esto, almendras, compuestos de botón y flor habrá en el primer brazo. Realmente dice en la primera caña. Esto dice literalmente en hebreo. En la primera caña, o primer brazo, habrá 3 cálices con botón y flor en el otro brazo, así en los 6 brazos que saldrán del candelabro. Sus botones y sus brazos formarán un cuerpo con el candelabro, siendo todo ello una sola pieza de oro puro labrada a cincel. Y también harás para él 7 lámparas, colocándose sus lámparas de forma que proyecten la luz sobre el lado de enfrente. ¿Qué había enfrente del candelabro? ¿Qué había? La mesa de los panes, al norte. Y en el norte, en el cielo, ¿qué hay, mis hermanos? ¿Qué hay en el norte, en el cielo? Un lugar donde se quería sentar Satanás. Dice que se quería sentar en el lado norte. ¿Qué había en ese lado norte? El trono de Dios. Así es que esa mesa, ¿qué representa? El trono de Dios. Y fijaros que la luz del candelabro tiene que alumbrar ¿hacia dónde? Hacia el trono de Dios. A mí me gusta Teresa de Calcuta, que en un momento dado, sabéis que esta mujer dedicó su vida a trabajar por los desheredados de la India, sobre todo los niños, y fundó orfanatos. Y esta mujer, en un momento dado, un periodista le preguntó, oiga, ¿y usted por qué no cuenta lo que usted hace aquí al mundo? ¿Por qué no lo publica, da ruedas de prensa, que venga a la televisión, que vean esta maravilla que usted está haciendo aquí? Y esta mujer, que era así, muy humilde, le dijo, ¿sabe? A mí solo me interesa una cosa, que Dios sepa lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué el candelabro tenía que alumbrar hacia el trono de Dios? Lo único que le debe interesar a la Iglesia es que Dios vea que estamos alumbrando el mundo, que Dios lo vea. Lo demás debe de importarnos poco. Así es que por eso dice que alumbraría hacia delante las lámparas. Tenían que alumbrar y proyectar su luz hacia el lado de enfrente, es decir, hacia el lado norte. Con un talento de oro puro se fabricará junto con todos esos utensilios. En la famosa parábola aquella de los talentos, al que menos le dio, ¿cuánto le dio? Un talento. Pues con un talento de oro se fabricó todo el candelabro. Así es que la parábola de los talentos está relacionada con el candelabro. Un talento le dio al que menos le dio. ¿Y qué representa este candelabro? ¿Representa qué? Un árbol, ¿sí? ¿Y qué árbol? Según la descripción que leemos, ¿qué árbol está representando? Un almendro. Claro, está diciendo que los frutos serán en forma de almendra y tendrá botón y flor, botones de almendro y flores de almendro, todo de almendro. Así es que realmente se está representando un almendro. Un almendro es lo que Dios
está representando ahí. Un almendro de 7 ramas o cañas cuya función principal es mantener en alto ¿qué? Había algo que no estaba unido al propio candelabro, que estaba separado y se ponía encima. ¿Qué era? Las lámparas. Las lámparas se hicieron aparte, es decir, no formaban parte del candelabro y la misión del candelabro era mantener en alto las lámparas. Y ahí tenéis que juntarlo con la parábola que Jesús contó de las 10 vírgenes y sus lámparas. ¿Sabéis en el templo de Salomón cuántos candelabros se hicieron? ¿Cuántas mesas de los panes se hicieron? Porque había un candelabro y delante una mesa, un candelabro y delante una mesa, un candelabro y delante una mesa. ¿Cuántos candelabros y cuántas mesas? Se hicieron 10 candelabros, mis hermanos, y 10 mesas. 10 candelabros y 10 mesas. ¿Cuántas vírgenes había? 10. Bueno, realmente no había un candelabro ni una mesa. Había 5 candelabros a un lado y 5 candelabros a otro. Y Jesús dijo que 5 fueron prudentes y 5 fatuas. Y eran candelabros todos. Representaban a la iglesia. El candelabro, dice Apocalipsis, que representa a la iglesia. Así es que todo está unido. Por lo tanto, un talento, un almendro, cañas. Su función es mantener en alto 7 lámparas que alumbran el lugar santo. En la primera de las 7 grandes visiones de Apocalipsis, Juan ve a Jesús. En la primera, Juan ve a Jesús vestido de sumo sacerdote, caminando. ¿Dónde caminaba? ¿Entre qué caminaba? ¿Entre qué? Caminaba entre 7 brazos de qué? Entre los 7 brazos del candelabro. Dice que caminaba entre 7 brazos o 7 candelabros. Jesús estaba caminando ahí entre ellos. Entre los 7 iba caminando. Y en ese primer capítulo descubrimos que el candelabro representa a la iglesia. Así es que fijaros, hasta el Apocalipsis no sabemos lo que representa el candelabro porque Éxodo no nos lo dice. Ni ningún libro de la Biblia nos lo dice, solo nos lo dice Apocalipsis. ¿Por qué nos lo dice Apocalipsis? Porque Apocalipsis se le revela a Juan cuando ya existe la iglesia. Así es que se le está diciendo que a partir de que Jesús sube al cielo, comienza el lugar santo a funcionar, y el lugar santísimo funcionará a partir de 1844. Luego ahora es cuando ya pueden saber correctamente qué es el candelabro, porque les representa a ellos, representa a la iglesia, a través de sus 7 fases, 7 iglesias que llegarán hasta la segunda venida de Jesús. Así es que el candelabro representa a la iglesia y está representado por un almendro, 7 ramas o cañas cuya función principal, ¿cuál es la función principal de la iglesia? Mantener en alto ¿qué? La lámpara. ¿Y qué es la lámpara? La palabra de Dios. Así es que la función del almendro es mantener en alto la palabra de Dios. Así es que cada caña o brazo representa un periodo de la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, que es la que vivirá la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, la historia de la iglesia está en ese almendro de oro, labrado a martillazos. Interesante esto, ¿verdad? Labrado a martillazos. ¿Qué será esto de labrado a martillazos? Elena de White comenta este texto del candelabro y dice lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, este texto de Apocalipsis, donde Jesús está caminando entre los brazos del candelabro. Fijaros lo que Elena de White dice. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el final del tiempo. Es decir, que los 7 brazos del candelabro representan la iglesia hasta el final del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con la iglesia. Está en constante comunión con su pueblo, conoce su real condición, observa, atentos a esa palabra, observa su orden, su piedad, su devoción. ¿Cómo se llama esto? Observa su santificación. Está observando su santificación. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá
y por eso escuchamos las campanillas, caminando de aquí para allá, en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante, ¿qué? Vigilancia, y vuelve a decir, observa, para ver si la luz de alguno de sus centinelas, ahora habla de centinelas, arde débilmente o se apaga. ¿Qué les pasó a las vírgenes con sus lámparas? Se les apagaron. Se les apagaron, mis hermanos. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo, y su cuidado constante y su gracia sustentadora son la fuente de la vida y de la luz. ¿Qué palabra constantemente está empleando Elena de White ahí? Asociada a Jesús. ¿Qué palabra? Observa, vigilante, cuidado. Ahí aparece constantemente la palabra vigilante, vigilancia, del centinela, dice ella, revela constante vigilancia, dice en otra frase, observa, verdadero centinela, fiel guardián. ¿Por qué tantas veces repite esto del centinela, el guardián, observa, está vigilando? Parece lo que decía esta mañana el pastor Daniel Bosquet, que decía que el centinela, ¿cuál es su labor? Mirar al horizonte, ¿para ver qué? Para ver si viene la espada, si viene el enemigo, si viene el final de la historia. ¿Y qué debe hacer el centinela? Avisar, proclamar. Oye, que viene el juicio. ¿Cuál es la labor de los tres ángeles? Que es el pueblo de Dios, que es la iglesia final. ¿Cuál es su labor? Anunciar y proclamar en alta voz que el juicio llega, que Babilonia ha caído, que hay que salir de Babilonia, es decir, hay que salir de toda esta apostasía terrible que está inundando nuestro mundo y buscar la verdad de una vez y entregarse a Cristo de una vez, porque el final viene y hay un centinela que lo tiene que decir. ¿Y quién es el centinela, mis hermanos, en este tiempo? Es la iglesia adventista, el centinela. El centinela, el vigilante, es la iglesia adventista, que tiene que hacer esa labor. Fijaros que el candelabro era un árbol de almendro. Lo interesante es cómo llamaban los hebreos al almendro. ¿Sabéis qué nombre le daban al almendro? Y ahora entenderemos todo. ¿Cómo llamaban los hebreos al almendro? Lo llamaban el vigilante. Así llamaban al almendro. Por eso el tema de hoy se titula El vigilante. Porque ellos llamaban al almendro el vigilante. ¿Y por qué ahora Elena de White constantemente está diciendo él vigila, él observa, él cuida, él... ¿Por qué? Porque está hablando del almendro. El propio almendro en sí, para los hebreos, tenía la labor de vigilante. ¿Por qué vigilaba el almendro? ¿Qué vigilaba el almendro? Fijaros que Dios le dice a Jeremías en una visión, él le dice una cosa muy interesante en Jeremías 1, versículos 11 al 12, le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Literalmente, ¿sabéis lo que dice Jeremías? Y así lo entenderíamos mejor. Cuando Dios le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él responde, veo la vara de un vigilante. Porque ellos los almendros lo llamaban vigilantes. Veo la vara de un vigilante. Y entonces Dios le dice, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Quién vigila según la visión de Elena de White? ¿Quién vigila según el Apocalipsis? Jesús vigila que sus iglesias vayan bien, que la llama se mantenga prendida hasta el final del tiempo, que haya testimonio hasta el final del tiempo, que haya un remanente que siempre mantenga la verdad hasta el final del tiempo. Por eso el candelabro es un solo cuerpo, una sola pieza. Su pueblo es uno solo, del principio al final. No hay muchas iglesias. Es el remanente fiel de Dios, desde la iglesia primitiva hasta el final, lo que representa este almendro. Este almendro representa al verdadero pueblo de Dios, vigilando los tiempos de la historia, vigilando el realizar la obra que Jesús mandó, vigilando, igual que Jesús está vigilando, que realmente se pueda terminar la predicación y la obra del Evangelio.
Fijaros que la vara que designó quién sería el sumo sacerdote de Israel, tipo de Cristo, fue la vara de Aarón. ¿Y qué vara era la vara de Aarón? La vara de un almendro. Y esa vara designaba quién era el sumo sacerdote. Y designa cuál es la misión del sumo sacerdote. ¿Ser un qué? Un vigilante. Un vigilante de su pueblo, un vigilante de su iglesia, un intercesor constante. Esto es lo que realizaba Jesús. Y nos pide que nosotros lo realicemos en este mundo, porque si estamos en su cuerpo, tenemos que realizar esa misma misión. Por eso el candelabro es un almendro, un vigilante, un vigilante. El candelabro de oro puro revela en primer lugar a Cristo, que es la luz del mundo, el gran centinela celestial de su pueblo. Pero también representa a su iglesia, que debe estar, ¿qué? Debe estar vigilante y atenta a la palabra de Dios para poder tener buenos frutos y advertir al mundo que el duro invierno del pecado toca su fin. Por eso los hebreos llamaban al almendro el vigilante, porque ¿qué árbol florece el primero? Cuando todavía está bien frío todo. En estos días, mirad si hace frío, pues todos los almendros están en flor. Y nos están anunciando ya hace un mes, ya están hace un mes en flor, yo me fijo mucho en eso, hace un mes ya están en flor, todos los almendros. ¿Y qué están anunciando? Que la primavera llega. Mucho antes de que llegue la primavera, los almendros se ponen en flor. En medio de los fríos tremendos, los almendros se ponen en flor. ¿Qué anuncian? Que la primavera llega. Y la primavera en la Biblia, ¿sabéis lo que es? Es la segunda venida, mis hermanos. Así es que el vigilante anuncia que la segunda venida se acerca, que Jesús viene, que el tiempo se acaba y que la noche del invierno llega a su fin y llega la eterna primavera, que Jesús traerá con su segunda venida. Así es que la labor del vigilante de la iglesia verdadera de Jesús es esta, anunciar al mundo que Cristo viene, que Cristo llega. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser centinelas fieles que den testimonio al mundo de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y de que el tiempo de Dios se termina, el tiempo que Dios le ha dado a este mundo, el tiempo de gracia se acaba, el centinela debe estar atento a eso, debe ver que el fin del mundo llega. Por eso decía, muy bien dicho el pastor Daniel, que debemos de ser centinelas, atalayas, que estamos mirando. Realmente, aquí hay que aplicar la visión que se le dio a Ezequiel, de ese centinela. La visión de Ezequiel cuadra perfectamente con la labor del candelabro, de la iglesia de Dios, centinelas de los tiempos. Siempre atentos al mensaje que tienen que predicar en el tiempo presente. ¿Cómo podremos guardar nuestra vida en perfecta pureza para prepararnos para ese día de juicio tremendo que vendrá? La respuesta está en la lámpara. La lámpara que sostenía en alto el candelabro, ahí está la respuesta de cómo podemos ser verdaderos centinelas, cómo podemos ser buenos centinelas. Fijaros lo que dice el Salmo 119-105, lo conocemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué camino? El camino que lleva desde la cruz hasta el cielo, desde el altar de bronce hasta el lugar santísimo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Y el aceite? ¿De qué es símbolo el aceite? Ese aceite que está llenando la lámpara, ¿de qué es símbolo? Del Espíritu Santo. Y si queréis tener claramente el texto que describe que el aceite es el Espíritu Santo, lo tenéis en 1 Samuel 16:13. No lo vamos a leer, pero 1 Samuel 16:13 dice claramente cómo el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el aceite, mis hermanos? ¿Fuera o dentro de la lámpara? ¿Dónde está? Está dentro de la lámpara, ¿verdad? Si no está dentro de la lámpara, no hay luz, no puede arder. Así es que si está dentro de la lámpara, decidme una cosa, ¿puede encontrar el Espíritu Santo haciendo milagros y dando dones a una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios? ¿Puedo encontrar eso? ¿Sí o no? Si la iglesia está atenta a la palabra de Dios, verá los mandamientos de Dios. ¿Y dónde derrama el sumo sacerdote el aceite? ¿Fuera de la lámpara o dentro de la lámpara? Dentro de la lámpara. O sea que
el verdadero Espíritu Santo va a mostrar a la Iglesia verdadera los mandamientos de Dios, va a mostrar los requisitos de Dios, la santificación, la justificación, todo lo va a mostrar. Entonces, ¿cómo puede haber milagros fantásticos y dones espirituales en una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, que no está atento a la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber eso? ¿Es realmente el Espíritu Santo? Así es que Dios pone el aceite dentro de la lámpara, nunca fuera. Es decir, si yo quiero pedir el Espíritu Santo, ¿a qué tendré que estar atento? Tendré que abrir la palabra de Dios, que es la lámpara, y aquí dentro está el aceite, mis hermanos. Y yo tendré que pedir el aceite en base a desear con todas mis fuerzas hacer lo que aquí dice. Es decir, primero me tendré que empapar de lo que aquí dice para luego poderlo hacer. ¿Y quién me va a dar las fuerzas de hacerlo? El Espíritu Santo, que está aquí dentro. Así es que, adosado a la lámpara, con la lámpara está el aceite, siempre dentro de la lámpara. El aceite nunca actúa fuera de la lámpara, siempre actúa dentro de la lámpara. Esto es muy importante para todo el cristianismo que cree en los milagros y todo. Por eso Jesús dice, oye, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué? No, hicimos muchos milagros. Y Jesús le dice, apartaos de mí, que no os conozco, hacedores de maldad, es decir, anomías, es decir, transgresores de la ley. Así es que era gente que decía que tenía el Espíritu Santo, que decía que tenían dones, que decía que tenían el don de lenguas, que decía que tenían muchas cosas, pero realmente no guardaban la ley, no guardaban la palabra de Dios. Luego el Espíritu que actuaba en ellos no era el Espíritu Santo, no era el aceite de la lámpara, era otro espíritu. Era otro espíritu, no era el aceite correcto. Así es que, ¿qué me falta? Tengo la lámpara, la palabra de Dios, tengo el aceite, que es el Espíritu Santo, ¿y qué falta? ¿Qué falta para que haya luz? La mecha. ¿Y la mecha qué es? ¿A quién representa la mecha? Los griegos llamaban a la mecha linoleum o linón. ¿Por qué la llamaban linón a la mecha de la lámpara? Porque estaba hecha ¿de qué? De lino. ¿Y de qué está revestido el que ha sido justificado en el altar de bronce? ¿De qué está revestido? Y el que entra al lugar al santo, ¿de qué está revestido? De lino. ¿Sabéis? Es muy interesante. Cuando leemos los libros de la tradición judía, ellos dicen que las mechas de las lámparas del candelabro estaban hechas de las vestiduras de lino viejas de los sacerdotes. Así es que los sacerdotes donaban sus vestiduras viejas para que se hicieran tiras, y con esas tiras se enrollaban, se hacían las mechas de las lámparas del candelabro. ¿La vestidura qué representa? Representa mi carácter, mi vida, mi forma de ser. Luego, ¿quién es la mecha de la lámpara? Somos cada uno de nosotros. Cuando yo entro al lugar santo, el secreto para poder dar un correcto testimonio es abrir la palabra de Dios, empaparme del aceite, que es lo que hace la mecha. Me empapo del aceite y automáticamente la mecha empapada del aceite y dentro de la lámpara, ¿qué hace? Luce y da una luz maravillosa hacia el trono de Dios. Luego, la mecha, mis hermanos, es símbolo del ser humano. ¿Y queréis textos que lo prueben? Pues Isaías 43, 17. Ahí dice que los jinetes del faraón, cuando entraron en el Mar Rojo y las aguas cayeron sobre ellos, dice carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilo, los pábilos son las mechas, y dice que como pábilo las vidas de esos jinetes y de esos caballos y de ese ejército enorme fue apagada. Así es que una mecha que se apaga, ¿qué representa? Una vida que se extingue. Eso representa, una mecha que se apaga es una vida que se extingue. Así es que una mecha que ha estado dentro de la palabra de Dios, que ha estado empapada del Espíritu Santo, cuando esa llama empieza a bajar, ¿qué indica eso? ¿Qué indica respecto a mi vida? ¿Qué está pasando si la llamita empieza a bajar? ¿Qué le está faltando a la mecha? ¿Qué le está faltando? Falta aceite, mis hermanos, le falta Espíritu Santo. Empieza a no verse los frutos del Espíritu en mi vida. ¿Por qué? Porque falta aceite. Está faltando aceite en mi vida. Cuando hay divisiones, cuando yo no soy capaz de perdonar, cuando yo tengo malos problemas dentro de la iglesia o con mi familia o con mi esposa o mi esposo, ¿qué está pasando? Está pasando que el Espíritu Santo
no me está alcanzando, no porque Él no quiera, sino porque yo no le estoy dejando alcanzarme. Así es que la mecha de lino es símbolo del hombre al que Cristo ha perdonado sus pecados y lo ha revestido de su perfecta justicia. Y ahora le lleva a su palabra, lo mete en su palabra y le dice, mira, mantente aquí, porque aquí te empaparás del Espíritu Santo. Aquí verás tus problemas y tus pecados y te tienes que mantener y encontrarte conmigo aquí diariamente. ¿En qué momento Jesús viene a encontrarse con la lámpara y con la mecha y a rellenar de aceite las lámparas y a quitar las partes quemadas de la mecha con unas tenazas de oro que tenía el sumo sacerdote? ¿Sabéis que Éxodo me dice que solo el sumo sacerdote era el único que podía rellenar de aceite, arreglar las mechas y encender las lámparas si alguna se había apagado? ¿Cuándo lo hacía? ¿En qué horarios cada día lo hacía? Cada día lo tenía que hacer. ¿Qué horarios lo hacía? Lo hacía 2 veces al día. Por la mañana temprano, justo cuando se estaba matando el cordero fuera, otros sacerdotes mataban el cordero fuera, él al mismo tiempo estaba echando aceite en las lámparas, poniendo incienso en el altar de incienso. Todo se realizaba a la vez. Todo se realizaba a la vez. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los símbolos funcionaban a la vez. Quiere decir que cuando yo acudo a la palabra de Dios, me empapo del Espíritu Santo, comienzo a estudiar temprano por la mañana, todo eso está ocurriendo. Estoy viendo a Jesús muriendo en la cruz, estoy viendo cómo su sangre es vertida, cómo... Todo eso lo estoy descubriendo, ¿dónde? En la palabra de Dios. Estoy meditando en Jesús. Elena de White dice que deberíamos mirar y visualizar la muerte de Jesús cada día, al menos una vez. Por eso cada día todo se realizaba a la vez. Y mientras fuera estaba muriendo el cordero, vertiendo su sangre, dentro estaba el sumo sacerdote, con unas tenazas de oro, arreglaba las mechas, quitaba las partes quemadas de las mechas. ¿Qué es lo que se quema en la Biblia, mis hermanos? Lo que siempre se quema, ¿qué es? El pecado es lo que se quema. Así es que cuando Jesús venía con sus tenazas a quitar las partes quemadas de la mecha, ¿qué me está diciendo? Que temprano por la mañana, cuando yo acudo en oración a la palabra de Dios y abro la Biblia y descubro mis pecados, entonces le pido perdón a Jesús y Jesús viene con sus tenazas de oro y ¿qué hace? Quita de la mecha las partes quemadas, añade aceite a la lámpara para darme el poder para que ese día yo pueda caminar correctamente al lado de Jesús y según los mandamientos de Dios. Y entonces automáticamente cuando salgo a la calle, mi lámpara ¿cómo va? Completamente prendida y dando testimonio, porque eso es lo que es la luz, testimonio al mundo de que yo realmente soy un verdadero cristiano, que no solo tengo fe en Jesús, sino que también guardo los mandamientos de Dios. ¿Y dónde más se acercaba el sumo sacerdote? Al atardecer, cuando se realizaba el segundo sacrificio. Ahí volvía a revisar todas las lámparas, poner incienso, todo absolutamente lo hacía. Así es que cuando llega la noche, antes de irme a dormir, yo tendría que revisar mi vida, ir a la palabra de Dios, pedirle perdón a Dios si he tenido alguna caída, y ahí Jesús quitará de nuevo las partes quemadas de mi mecha, y yo seguiré alumbrando y dando correcto testimonio. Así es que, ¿cómo podré ser un verdadero vigilante? ¿Cuándo tengo que acudir a la palabra de Dios? Cada día, por la mañana temprano y por la noche. Y tengo que acudir a la palabra de Dios. Y si yo dejo de hacer eso, ¿qué pasará? Poco a poco la luz de mi mecha se irá apagando, hasta que finalmente se extinguirá completamente y mi mecha humeará. Cuando mi mecha humea, quiere decir que mi vida espiritual está prácticamente a cero y que yo no estoy dando ningún testimonio y que estoy en la iglesia metido seguramente, pero que realmente, espiritualmente, estoy muerto y no tengo nada que contarle a mis vecinos, ni a mi familia, ni al mundo que me rodea. Y si no viene Jesús, y yo no le pido activamente que rellene esa lámpara rápidamente, y acudo de nuevo cada día, cada mañana y cada noche, ¿qué ocurrirá con mi vida? Se extinguirá. Mi pábilo se extinguirá, mis lámparas se apagarán, y yo dejaré de dar un testimonio y me convertiré en una virgen fatua. Llegará el final del tiempo de gracia, Jesús vendrá, se cerrará la puerta, y yo me encontraré llamando fuera de la puerta diciendo, ábreme. Y Jesús dirá, lo siento, no te conozco porque nunca viniste por la mañana ni por la noche a verme, así es que no sé ni quién eres. No he tenido relación contigo.
No eres un vigilante correcto, te has dormido. Y la pena de un vigilante que se duerme es la muerte. Así es que yo no quiero que eso me ocurra. Cada mañana y cada noche el encuentro está fijado. Jesús dice, yo me voy a encontrar contigo cada mañana y cada noche. Espero que estés ahí. Espero que estés ahí, porque yo quiero reanimar tu lámpara. Yo quiero rellenar de aceite tu vida. Quiero limpiar los pecados, esas cosas que se han quemado, las quiero limpiar de tu vida y las quiero sacar para que tú sigas dando un correcto testimonio. Así es que Isaías profetizó del ministerio terrenal de Jesús y dijo una cosa muy interesante. Fijaros qué dijo. Él dijo, no lo tengo, o sí lo tengo. Isaías profetizó del ministerio terrenal de Jesús y dijo en Mateo 12:20, la caña cascada no quebrará. Hablando del ministerio de Jesús, en Mateo 12:20, haciendo referencia a una profecía de Isaías, dice que Jesús no cascaría la caña quebrada y el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. Mis hermanos, este texto es una maravilla, porque ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que, bueno, que aunque mi mecha humee, aunque mi lámpara se haya apagado, Jesús no va a venir a terminar de apagar la mecha. ¿Qué va a venir a intentar hacer en mi vida? Cuidado, hasta que se acabe el juicio, y el juicio comenzó en 1844, está a punto de terminarse, pero hasta que no se termine el tiempo de gracia, me está diciendo que Jesús, su misión no es apagar la mecha, no es apagar la vida de un miembro que está flaqueando, no es apagarla, sino es reanimarla, y ojalá se reanime, ojalá se reavive, porque entonces podrá ser salvo. Y dice que tampoco viene a quebrar o a acabar de romper la caña quebrada. ¿Qué está diciendo? Que hasta que no haga triunfar el juicio, una iglesia, que eso es lo que es el brazo, una iglesia que está mal, una iglesia que está quebrada, una iglesia que no está haciendo lo que debe, que no da el testimonio que debe, que no mantiene en alto la palabra de Dios. La misión de Jesús no es venir a terminar de romper esa iglesia, sino su misión, ¿cuál es? Su misión es intentar reavivar esa iglesia, como sea, arreglar esa caña, ponerla derecha otra vez y ponerle la lámpara encima. ¿Para qué? Para que hagan lo que tienen que hacer, que es dar testimonio al mundo. Y sabemos que cuando suene el grito de medianoche, es decir, cuando todos los acontecimientos nos digan y nos griten que Jesús viene, entonces muchos huirán y saldrán de la iglesia. Y se quedará la verdadera caña, el verdadero pueblo de Dios. Y ese pueblo hará la última labor de la predicación y Jesús vendrá. Y las vírgenes que tengan sus lámparas ardiendo, entrarán. Y las vírgenes que se les haya acabado su aceite y se haya apagado sus lámparas, llegará un momento en que ya no podrán encontrar ni aceite ni nada, porque se habrá acabado el tiempo de gracia. Así es que llegarán tarde. Por eso, mis hermanos, es tiempo de encontrarnos con Jesús diariamente, es tiempo de empapar bien nuestra mecha en el aceite, es tiempo de irnos a encontrar cada mañana y cada noche con Jesús. Y eso es lo único y el único secreto para que yo pueda ser un verdadero vigilante, que cumpla la misión de levantar en alto la palabra de Dios ante el mundo, que sea luz del mundo, y que cuando Jesús venga me diga, oye, lo has hecho bien. Y fíjate, todos los que debido a tu testimonio hoy están aquí en las bodas del Cordero contigo. Así es que, mis hermanos, el secreto para ser un buen vigilante está en la lámpara. Encontrémonos con Jesús todos los días en oración y alrededor de su palabra, por la mañana temprano y por la noche en el culto familiar con nuestros hijos, con nuestra familia, y nuestra llama seguirá ardiendo. Si no hacemos eso, nuestra llama se apagará y dejaremos de ser un correcto vigilante. Que el Señor os ayude para que podáis todos, para que podamos todos, mis hermanos, en este tiempo tan vital, ser verdaderos vigilantes. Que si yo no lo hago, como decía el pastor Daniel esta mañana, nadie lo hará. Mi llama se apagará y yo me perderé. Y muchos se perderán por mi culpa. Así es que se me pedirá cuenta y la sangre de los que yo no haya avisado se pedirá de mi cabeza, de mi responsabilidad. Secreto,
lámpara encendida, mis hermanos. Secreto, no tengáis empolvadas vuestras Biblias en las mesillas, abridlas cada mañana y cada noche, encontrémonos con Jesús y pidámosle aceite para que la santificación sea una realidad en nuestra vida. Que el Señor os bendiga y os dé a todos una feliz semana. Os invito a ponernos todos de rodillas.